Y esta es información muy relevante que por favor tienen que saberlas todos, porque ahora hemos visto también en las calles, hay diferentes niveles de transición en este plan por etapas y hemos visto que obviamente hay más personas que están saliendo a las calles, que están yendo incluso a restaurantes, que están yendo a comprar. Bien, la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hizo un estudio. Fue a 11 hospitales distintos, recolectó entrevistas con más de 300 pacientes positivos de COVID, con síntomas y sin síntomas, y llegó a la siguiente conclusión. De todas las actividades que uno puede hacer, salir a pasear al perro, ir a comprar, ir a la peluquería, ir al gimnasio, la más peligrosa por lejos es ir a comer a un restaurante o tomarse también algo en un bar con los amigos. Es lamentable, sabemos que no es una buena noticia la que estamos entregando, pero lo que tenemos que hacer es aumentar la prevención, es aumentar los cuidados y disminuir los riesgos. ¿Qué pasa? Se dobla la posibilidad de contagiarse de COVID. ¿Cuál fue el resultado de todas las personas que ellos lograron entrevistar positivas de COVID-19? Más de la mitad admitió en los últimos 14 días, antes de enfermarse, haber salido a comer o a tomar algo con los amigos. Por eso se sacó entonces esta conclusión. Y de hecho, para que ustedes lo sepan y se los queremos enseñar con un ejemplo, uno de los brotes más estudiados en el mundo desde que comenzó esta pandemia ocurrió en China, en la provincia de Guangzhou. Vamos a mostrar una gráfica porque esto es muy revelador en caso de que usted, por ejemplo, vaya a comer. Vamos a mostrar, señor director, entonces una gráfica que tenemos preparado con una cena muy especial. Aquí está, justamente. Ustedes pueden ver, había más de 90 personas en esta sala, en este restaurante, y aquí está el paciente cero, una persona que venía desde Wuhan y que esa noche iba a tener síntomas de coronavirus, de COVID. Bien, él contagió a 9 personas en poco más de una hora. Personas que estaban en 2 mesas distintas y en un caso una mesa estaba a más de 1 metro de distancia y en el otro caso a más de 4,5 metros de distancia. ¿Y qué pasó? ¿Se prestaron el salero? ¿Pasó el mozo con la bandeja? Es muy interesante. ¿Ya? No hubo ningún contacto físico entre ellos. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? El aire acondicionado movió las partículas de este virus. ¿Por qué es más peligroso en el fondo ir a comer o ir a un bar con los amigos a diferencia de las otras actividades? Por algo muy simple. Cuando uno come, cuando uno toma algo, no usa mascarilla. Al no usar mascarilla, el peligro de contagiarse por partículas en lugares poco ventilados aumenta y mucho. Entonces, que los restaurantes estén funcionando aquí, en espacios abiertos, en las terrazas, en algunas vías de las calles también que se han dispuesto los restaurantes, vamos bien encaminados. Eso disminuye el riesgo, claramente, porque no podemos usar mascarilla, pero en la distancia y en lugares ventilados disminuye bastante el riesgo. Otra cosa, las personas hoy día cuando vayan en un auto o en una micro, por ejemplo, tratar de abrir un poco la ventana. Con 4 dedos que se abra la ventana mejora la ventilación y eso reduce muchísimo también el riesgo, siempre y cuando estén utilizando mascarillas. Eso es fundamental, Priscila. Avanzamos con otro tema que tenemos preparado. Vamos viendo entonces el siguiente tema que estábamos pensando en esta sección. Tiene que ver con lo que estamos viendo justamente ahí. Un alarmante diagnóstico o subdiagnóstico, mejor dicho, de enfermedades. Y esto afecta principalmente a las mujeres. ¿Qué pasó? Un grupo de científicos de Chile, de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, comenzaron a estudiar la cantidad de reportes confirmados de enfermedades graves, enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer que se han registrado durante la pandemia. ¿Ya? ¿Cuál fue el resultado? Veámoslo a continuación porque hay números, hay cifras que son preocupantes en este caso. Disminución de diagnósticos. En el caso del cáncer ha caído un 44%. Lo mismo con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que requieren atención inmediata. ¿Qué es lo que pasa? No es que haya menos gente enferma, es que hay un subdiagnóstico, hay menos gente que está yendo a hacerse las consultas. Exactamente. Sí, y eso lo dijo en algún minuto el ministro de Salud, porque había preocupación precisamente porque las personas, incluso algunos que ya estaban diagnosticados, no estaban realizando su tratamiento como corresponde. Y hay un problema de género, Priscila, también, porque si solamente vemos por en el caso de las mujeres, que preparamos también otra gráfica, las cifras son más preocupantes. Solo mujeres, 64% menos de casos de cáncer y un 46% menos de enfermedades cardiovasculares. Hay un par de enfermedades que afectan a las mujeres que han caído dramáticamente. El subdiagnóstico, ojo, no es que se estén enfermando menos. Claro. ¿Cuáles son? Lo revisamos a continuación también. Lo preparamos. Ahí está. Hay 420 casos menos de cáncer cérvico-uterino y 318 casos menos de cáncer de mamas. Y aquí hay un problema súper grave, porque si no se realiza el diagnóstico en este periodo, probablemente cuando vayan a consultar ya esté muy avanzado. Y la atención temprana es clave para poder tener un buen resultado. ¿Por qué está pasando esto? Se lo preguntamos a uno de los autores de este paper que ya fue publicado. Escuchemos.
Lo que nosotros creemos que aquí, en el fondo, durante la pandemia se produjeron nuevas barreras de acceso a la atención, ¿ya? Es decir, a la gente le está costando más poder atenderse, y creemos que particularmente una medida que se tomó para disminuir la transmisión del virus, que es el cierre de escuelas, pudo haber afectado diferencialmente más a las mujeres que a los hombres, ¿ya? Porque Chile es un país donde todavía las mujeres se encargan principalmente del cuidado doméstico de los niños, entonces lo más probable es que el cierre de escuelas puede que la haya afectado más a ellas para poder acceder a la atención médica. Los chilenos y las chilenas estamos yendo menos al médico a hacer consultas que antes hacíamos normalmente, pero en el caso de las mujeres lamentablemente están yendo menos, porque en este país todavía el hecho de que los niños, por ejemplo, no vayan a clases significa un trabajo muchas veces extra para las mujeres, que se hacen más que los hombres cargo de eso, por ejemplo, en la casa. Así que a preocuparse con eso, y eso que lo tiene que tener en consideración también la autoridad sanitaria para hacer políticas públicas de salud. Avanzamos con otro tema, Priscila, que es muy relevante. Esto está dando la vuelta al mundo. En todas partes se están preguntando cuándo va a estar lista la vacuna. La OMS dice el 2022, por ejemplo. ¿Qué dicen en China? Una autoridad muy importante de China ha dicho que la vacuna va a estar disponible para vacunación, valga la redundancia, pública, en el mes de noviembre de este año 2020. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora, pero para hacer un doble clic hay al menos 3 formulaciones de vacunas en China. No se sabe cuál de ellas es la que estaría lista. Lo que sí podemos decirles es que ya las 3 están en fase 3, se están probando en miles de personas. ¿Pero no ha terminado la prueba? No han terminado las pruebas, no se sabe todavía la efectividad, pero la milicia y varios voluntarios ya se están vacunando con esto. En China están confiados. ¿Por qué tiene que ver esto con Chile? Una de estas vacunas, la vacuna del laboratorio Sinovac, que se llama CoronaVac, va a ser probada en nuestro país muy pronto. El ISP ya está analizando los datos para poder autorizar ese ensayo clínico en coordinación con la Universidad Católica. ¿Qué dicen las personas que participan de este estudio que se va a probar acá en Chile? Escuchemos. Creo que hay que ser cuidadoso. Estos desarrollos necesitan una serie de evaluaciones, tanto preclínicas como clínicas. Sabemos también que hay varios estudios clínicos en desarrollo aún, y sin duda lo más importante para demostrar científicamente que las vacunas son eficaces, se requiere tener resultados de estos estudios clínicos. 3.000 personas van a probar esta vacuna de Sinovac en un ensayo que debería partir, si todo sale bien, a finales de este mes de septiembre. Sí, bueno, súper interesante, sobre todo porque además no sabemos si es que no es efectiva, si es que no genera la inmunidad, ¿qué van a hacer esas personas que ya se vacunaron? ¿Vacunarse de nuevo con otra vacuna? Tendrían que hacerlo con otra más, no se sabe todavía. Muchas gracias. Priscila. Bien, y después de revisar